estaba ya integrado. Entonces, doctor, qué gusto saludarle. Voy a hacer una muy breve semblanza del doctor Raúl Ávila Ortiz. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas. 3 décadas de experiencia profesional, experto en Derecho Constitucional, Electoral y Cultural. ¿Cómo no recordar su iniciativa de aquella revista sobre cuestiones indígenas, el doctor Raúl Ávila, de hace muchos años, promotor de las culturas indígenas y de sus derechos? Bien, asimismo, cabe mencionar que el doctor Raúl es profesor en varias universidades, en particular la Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesor del posgrado del CIJUREP, consultor y asesor en los temas de su especialidad. Por favor, doctor Raúl Ávila Ortiz, es tan amable de iniciar su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado amigo, querido profesor Rafael Sánchez Vázquez, con quien me une una larga y muy fructífera historia de colaboración profesional, académica y personal. Muchas gracias por su invitación. Reconozco este esfuerzo y la iniciativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho, del posgrado, en donde él ha dejado una parte de su vida profesional muy relevante. Gracias, Rafael, una vez más por tu deferencia. He estado siguiendo por momentos, no totalmente, pero sí en varios momentos, este magnífico coloquio que has organizado, y quiero también extender mi reconocimiento a las participaciones que se han dado, como la que acabamos de escuchar, muy interesante, de la compañera profesora colombiana, que nos ha descrito muy bien este drama que se vive en la frontera, en particular entre Venezuela y Colombia, por el tema de la migración. Lo que yo voy a tratar esta tarde tiene que ver también con el principal fenómeno de nuestro tiempo, que es el fenómeno de la desigualdad. Estamos viviendo una época muy compleja en el marco de la cuarta revolución industrial, la revolución básicamente digital y de las biotecnologías, que juntas van a terminar por transformar las condiciones de vida del siglo XXI, de nuestras sociedades. Yo quiero mencionar que mi ponencia sobre educación y desigualdad tiene el propósito de hacer notar el esfuerzo que estamos haciendo los mexicanos para tratar de reenfocar los instrumentos en materia de derecho educativo o derecho de la educación para, digamos, compensar, corregir y darle un giro en lo posible a esta situación lamentable en la que hemos caído de la exclusión, la discriminación e incluso la violencia de varios tipos en las universidades, sobre todo las universidades públicas y también las universidades privadas en el nivel de la educación superior. Entonces, la desigualdad en la educación es un problema muy serio que estoy seguro que con el esfuerzo de todos, las ideas y las acciones concurrentes que podamos llevar a la práctica, podremos por lo menos paliar, ojalá que resolver en el fondo. Entonces, en mi ponencia yo quisiera comenzar haciendo notar que un derecho de los diversos derechos como los que se han tratado en este coloquio, poco estudiado, es en general el de los derechos culturales y en particular el del derecho a la educación. Entonces, ubicándonos en el tema genérico del derecho a la educación, quisiera decir que desde el ángulo de las ciencias sociales en general, la educación es parte de los sistemas sociales y es parte muy importante. Toda la línea de reflexión,
y de trabajo académico, profesional, internacional, de los sociólogos, los antropólogos, filósofos, juristas, en materia de derecho a la educación, el cual aquí el doctor Rafael Sánchez Vázquez tiene un libro muy importante en esta materia, que ha servido de inspiración para muchos otros trabajos, y al cual me acerqué de alguna manera con mi tesis de doctorado en Derecho en la UNAM hace ya 20 años, el derecho cultural en México, Rafael, ¿lo recuerdas? Entonces, el derecho a la educación y en general los derechos culturales poco estudiados. Las ciencias sociales establecen que los sistemas sociales tienen como uno de sus principales componentes a la educación, en donde concurren por lo menos dos tendencias. Una tendencia es al control y otra tendencia es a la emancipación. Cuando los sistemas sociales y los regímenes de gobierno establecen modelos educativos para el control, el modelo napoleónico, básicamente, de educación superior, la hacen para el control de grandes masas de mentes y almas y cuerpos que van disciplinando y formando para servir a un determinado régimen político gubernamental. Es el llamado modelo napoleónico, a través de las facultades de todo tipo, de derecho, ciencias políticas, etcétera, y tiene que ver con esta idea de controlar las mentes y dirigirlas hacia determinados objetivos. El modelo contrario es el modelo humboldtiano, es el modelo que establecieron los alemanes oportunamente y que les fructificó en el siglo XX sobre todo, y que dio mentes brillantes como los que integraron el Círculo de Viena, con todos los grandes filósofos, epistemólogos y científicos que conocemos y que estudiamos y que van desde Popper hasta Wittgenstein y otros más. Y en el caso mexicano, para abreviar, hemos tenido el modelo napoleónico por años, por décadas, y fue muy funcional en el siglo XX reponer, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en 1910, hace 110 años, el 20 de noviembre, junto con la Revolución Mexicana, se inició en 1910, unos meses antes, las celebraciones por la reapertura de la UNAM. Y la UNAM en el siglo XX fue diseminando ese modelo, digamos, napoleónico en diversas universidades públicas, autónomas y hasta en algunas universidades privadas del país. Claro, se han hecho esfuerzos en México y en América Latina para que transitemos del modelo napoleónico al modelo humboldtiano, es decir, que de facultades nos convirtamos en departamentos, vamos a decir, en esquemas, si persisten las facultades, en esquemas o consejos interdisciplinarios que permitan poner a dialogar las diferentes disciplinas y creemos mentes, como lo ha reiterado nuestro hoy anfitrión, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, que sean capaces de enfrentar problemas más complejos y proponer soluciones con un sentido emancipatorio, ¿verdad, Rafael? Igualitario, creativo, y que haga espíritus libres, mentes creativas, innovadoras y sobre todo con un compromiso social. Entonces, este sentido de la educación es el que yo quiero enfatizar porque es con el que estamos comprometidos. El derecho a la educación al que me refiero es el de la educación superior. Es la posterior al bachillerato, lo que en México llamamos la preparatoria, y la educación superior incluye no solo la propiamente universitaria, precisamente donde estamos ahora, y los posgrados en general, sino también la educación normal, la educación tecnológica, está incluida en este concepto. En general, en la historia de México, para quienes no son mexicanos o no conocen esta historia, nosotros en el siglo XX hemos tenido los siguientes modelos. Primero, un modelo de educación, ya dije, napoleónico, al reabrirse en 1910 la Universidad Nacional de México, que logró su autonomía en 1929, y a partir de ahí tuvimos en 1934 a 1940, en el artículo 3 de la Constitución, la educación socialista. Esta cambió en 1945 a una, digamos, educación liberal socialdemócrata, con un
poema que tenemos en el artículo 3º de la Constitución en México, que establece los principios y los criterios que deben regir a la educación pública, y también progresivamente se fue extendiendo a la educación privada. Este modelo duró prácticamente 50 años, hasta los años 80, 90, y empezó a girar hacia una educación más liberal y menos socialdemócrata. Esta educación que hoy podríamos llamar neoliberal, o sea, una nueva versión del liberalismo del siglo XIX, pues puso el énfasis en la competitividad, la productividad y la evaluación. Fue la reforma que nosotros tuvimos al artículo 3º de la Constitución en varios momentos, sobre todo en 1993 en México, que se le dio más espacio al sector privado en la educación superior. Y más adelante tuvimos en 2013 una importante reforma en México que profundizó lo que podríamos llamar un modelo más tecnocrático de educación, en donde se trataba menos de formar personas o educandos integrales con una visión más completa y humanista de la realidad social, y sobre todo dar respuesta al sector productivo, porque este modelo educativo 2013, Pacto por México, iba dirigido a dar empleo, a resolver el tema del empleo de inmediato y sobre todo surtir al sector privado con una mano de obra, vamos a decirlo así, capacitada técnicamente y más barata. Entonces, lo que ocurrió fue que no se abrió en México durante 30 o 40 años una universidad pública. La última fue la Universidad Autónoma Metropolitana a los inicios de los años 70, y después la Universidad de la Ciudad de México, en el ámbito de la Ciudad de México. Esto viene a ser modificado por la reforma constitucional al artículo 3º de 2019. En 2019, con el mandato popular expresado en las urnas, el partido hoy en el gobierno ha promovido, junto con otros partidos políticos representados en el Congreso, un nuevo enfoque para resolver algunos problemas urgentes y muy graves y tratar de paliar la desigualdad educativa. Esto ha dado como resultado la aprobación apenas ayer de la Ley General de Educación Superior en la Cámara de Diputados, que había sido previamente aprobada en el Senado de la República y que desarrolla los principios que se colocaron en el artículo 3º de la Constitución en 2019. Se trata del concepto de educación inclusiva, participativa, equitativa, que recoja la diversidad que reina hoy en la sociedad mexicana, como pasa en otros países, y que sobre todo, digamos, deje atrás este giro tecnocrático que se le imprimió a la educación superior, en particular en años anteriores, y trate de recuperar no solo, digamos, la versión socialdemócrata liberal de la educación superior, sino que también tenga un fuerte compromiso social con los sectores más vulnerables, que son la gran mayoría de los estudiantes de las universidades públicas en México, y también en el ámbito de las universidades privadas. También en el ámbito del magisterio y de la educación tecnológica en México. Entonces, quiero destacar esta reforma y quiero, para terminar, hacer solamente una breve descripción de sus principales objetivos. O sea, primero trata de recuperar el sentido federalista de la educación, tratar de romper con la centralización y la tecnocracia que maneja desde unos escritorios poderosísimos, pero muy lejanos de las comunidades académicas, escolares y estudiantiles, las necesidades y los recursos que se destinan a esta importante función del Estado, que es la sociedad política y jurídicamente organizada. Entonces, se trata, sí, de seguir incorporando la mejora continua, la calidad en la educación, pero con un fuerte sentido de equidad. En México, como ha pasado en Chile y en otros países, hemos tenido la grave condición de que muchos estudiantes, el 80% de los estudiantes que pretenden ingresar a la educación superior, a una universidad, se quedan fuera. Y claro, el mercado los ha recogido a través de universidades de dudosa calidad, unas mejores que otras, la mayoría no tan buenas, y esta legislación pretende corregir esa deficiencia que se generó en los últimos años.
Entonces también hay criterios de financiamiento que va a ser muy importante estudiar al detalle e instrumentar a efecto de ver cómo le vamos a hacer en una época pandémica y pospandémica, en donde en general en América Latina y en particular en México, la economía va a seguir descendiendo, aunque pueda tener por momentos rebrotes, así como la pandemia y el coronavirus, positivos, también va a tener diferenciadamente y sectorialmente algunos descensos y crisis. Entonces, para los estudiantes, para las nuevas generaciones, es fundamental que tengan oportunidades para seguir estudiando, para capacitarse y para poder desarrollar un plan de vida sano, coherente con sus deseos, perfiles y propósitos en la vida. Y yo creo y soy eh, eh, animoso, ¿verdad? Me siento contento porque creo que esta es una oportunidad que debemos aprovechar entre todas las comunidades académicas para que sí se cumplan las reglas que establece esta Ley General de Educación Superior para los próximos años. Pretende mantener la concurrencia del sector privado, el sector social y el sector público en la educación. Por supuesto, quiero destacar un rasgo que tiene, que es muy importante para la autonomía universitaria, tan peleada y tan asediada en diversos momentos en América Latina y en México en particular, y que consiste, estimado Rafael, colegas, amigas, amigos, en que se establece expresamente en la Ley General de Educación Superior, general porque es de aplicación en todo el territorio nacional y porque concurren diferentes niveles de gobierno, ¿verdad?, que van a complementarla y a desarrollar en sus propias leyes estos preceptos, pero la idea es dos cosas que quiero que se mantenga, por favor, en mente. Número uno, el 5% de la matrícula de las universidades públicas de educación superior en México va a quedar reservado para las personas de nulos recursos. O sea, las que no puedan tener acceso, el 5% será necesariamente recogido y es, desde luego, una primera medida porque se establece que habrá progresividad y gradualidad en esta política. Y la segunda es que ninguna reforma a ninguna ley de educación superior podrá ser aprobada por el Congreso en México, y los congresos locales deberán hacer lo propio, si no es con la previa aprobación de las comunidades académicas de las respectivas universidades públicas. O sea, no se va a poder reformar esta ley o alguna otra sin que previamente las universidades públicas ejerzan su autonomía hacia adentro de la universidad a través de sus órganos de gobierno y la comunidad estudiantil, con diversos mecanismos para poder validar o prevalidar la reforma correspondiente. Aparte de eso, la ley establece varias otras líneas, no las puedo agotar por el tiempo de que dispongo, pero sí deseo invitar a que se le revise porque un tercer aspecto es una política decidida para detener y revertir la violencia sexual, la violencia política de género y en general la violencia en las universidades, simbólica y material. Y esto me parece también muy urgente a la luz de este fenómeno tan extendido y complejo que estamos enfrentando. Ya por no mencionar, desde luego, que las líneas en torno a las diferentes modalidades de la educación tradicional o la educación digital y a distancia, ¿verdad?, en sus diferentes modalidades, que esta ley va a, desde luego, provocar que se regulen mejor y que, como bien en la ponencia del doctor Bitker, ¿verdad?, y sus elaboraciones que ya conocemos, pues que la educación a distancia y la educación digital no sea un fraude, sino que tengamos verdaderamente mejores mentes, mejores espíritus, estudiantes comprometidos con sus países y con la humanidad, y que en esta nueva época en la que estamos ingresando, en el contexto de la cuarta revolución industrial, que algunos llaman una época, podamos no solo mantener la inclusión, la equidad,
y la participación, sino también el espíritu comunitario de cooperación entre seres humanos que estamos comprometidos con un mismo destino. Este destino es el planeta, sus recursos naturales, pero particularmente el ser humano. Y yo creo que en esto, Rafael, estamos y hemos estado siempre juntos contigo, con las universidades en las que colaboramos, y lo seguiremos estando, estimado amigo y colegas. Muchísimas gracias por el espacio. Quedo para servirles y muy buenas tardes. ¿Se escucha todavía, estimado Rafael? ¿Sí? Te hemos dejado de escuchar quizá tu micrófono. Siempre es muy grato el poder expresar algunas consideraciones, como fue el hecho de dar nuestro agradecimiento al doctor Raúl Ávila Ortiz por esa excelente conferencia, y ahora que le corresponde a otro amigo en común. Todos los participantes nos vincula la amistad, así como también